Feliz día del Señor, hermanos, que sea un tiempo de bendición en este día, en esta mañana, y alabamos al Señor por esta gran salvación, ¿no? Y sin duda Él es digno de toda adoración. Él es el Cordero inmolado y que sin duda es su sacrificio lo único que nos permite estar acá y nos ha permitido disfrutar de esta bendición. Y bueno, cantábamos esta alabanza que decía: digno, digno es el Cordero de Dios, y digno también porque Él reina, digno porque Él es el Señor. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, el propósito es que hoy día podamos tratar este gran tema, el tema de la venida del reino presentada. Cuando miramos la Escritura, nosotros tenemos dos carriles por los cuales mirar el panorama completo de la teología bíblica. Los dos carriles van de la mano, pero los podemos ver desde una perspectiva como ya lo hicimos nosotros como iglesia hace un tiempo, acerca de los pactos, el desarrollo bíblico acerca de los pactos, pero también acerca del reino de Dios, ¿ya? Y voy a tomarme algún tiempo para poder abordar este tema y particularmente desarrollar la venida del reino presentada. Porque lo que nosotros necesitamos pensar, por ejemplo, en esta oración que el Señor nos enseñó y dijo que podíamos orar: venga tu reino. Y esto tiene implicaciones porque la Escritura nos muestra claramente en el Nuevo Testamento cómo este reino ya ha sido establecido, ya ha sido instaurado y solo queda su consumación, y vamos a ver cómo este desarrollo histórico a la luz de la Escritura acerca del reino viene también a ser relevante para el pueblo de Dios y se relaciona también con nuestro gran tema, que es la escatología. Así que hoy, mis hermanos, vamos a trabajar o vamos a avanzar en lo que conocemos como la venida del reino. Y por definición, necesitamos entender de que en estas dos líneas que yo le mencionaba acerca de los pactos, para entender todo el panorama divino, tenemos también los reinos. Algo de esto también hicimos en una de las primeras clases de teología pactual, donde relacionábamos los pactos y los reinos. Y hay algunos autores que han desarrollado con mayor énfasis esta teología, la teología bíblica en relación al reino de Dios. Pero lo que sí es importante considerar, lo que sí es necesario como premisa para iniciar esta mañana, es que la idea del reino de Dios o la venida del reino de Dios es un tema unificador de la Escritura. Bien, tanto como lo es Cristo y los pactos, el reino de Dios también es uno de los temas, y podríamos hablar de los dos temas que nos permiten unificar desde el Antiguo Testamento hasta el fin de los tiempos, y hoy día vamos a hablar acerca de esto. Y vamos a tener en consideración estos dos aspectos, un aspecto cuando hablamos de reino universal de Dios y el reino venidero. Bien, porque a esto nos convoca. Podríamos hablar del reino y enfocarnos punto a punto, pero necesitamos enfocarnos un poco, que estamos mirando esta idea del reino para proyectarnos a lo escatológico, que es nuestro tema de escuela dominical. Necesitamos definir entonces qué es el reino de Dios, qué es lo que es el reino de Dios. Y vamos a usar la definición de este autor, que en definitiva ha sido de los autores que he consultado y que permite también tener una gran comprensión acerca del reino. El reino de Dios es el pueblo de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y por favor considere estos tres aspectos. Es el pueblo de Dios, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar, es el pueblo elegido de Dios, es en el lugar de Dios, en el lugar que Él ha establecido para que ese reino se desarrolle, y también
bajo el gobierno de Dios, bajo ciertos estamentos que permiten el gobierno de Dios a este grupo de personas, ¿ya? Entonces, no olvide esta definición porque la vamos a tocar en varias oportunidades. Entonces, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Sin embargo, estamos viendo esta materialización del reino de Dios que se hace evidente desde la creación, pero también necesitamos entender de que hay un gobierno eterno de Dios o una soberanía eterna de Dios que a lo que llamamos el reino universal. Y sobre esto, Bavinck hace la siguiente explicación. Dice que en su esencia, el reino de Dios, en la profundidad de su ser, el reino de Dios es espiritual, eterno e invisible. Sin embargo, por medio de los poderes celestiales y sobrenaturales, se estableció el reino en la tierra y se sigue desarrollando y se orienta hacia el futuro. Técnicamente lo que está explicando Bavinck es que sí, esencialmente el reino, Dios tiene poder soberano sobre todo lo que existe, sobre el reino material, animal, terrenal, sobre el universo, sobre las cosas creadas, pero también sobre las cosas que son espirituales. Y Bavinck nos hace ver esta realidad. Es invisible esencialmente, sin embargo, se manifiesta sobrenaturalmente de manera soberana en esta tierra y que continúa desarrollándose hasta su consumación en el tiempo postrero, ¿ya? O en lo que ya hemos aprendido en el siglo venidero. ¿Bien? Hasta aquí vamos claro. Hoy las preguntas las responden nuestros pastores, ¿ya? Así que tenemos aquí la comisión aquí de respuesta. Así que, hermanos, tengamos en cuenta entonces, reino entonces lo vamos a considerar o vamos a entenderlo como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Les quiero presentar una panorámica. Esto es un libro, una obra bastante buena que se llama Panorama Divino, y también hay otro, Reino y Evangelio, de Sam Storms, y nos muestra un panorama del reino a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la Escritura. Bien, si usted puede consultar ese libro, yo le puedo dar al final los títulos. De verdad, yo solamente voy a tocar generalmente para llegar a nuestro tema, que es el reino presentado y luego el reino consumado. Bien. El panorama que nosotros vamos a considerar es el siguiente. Y lo encontramos en el patrón del reino. El Señor colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Dios creó al hombre y a la mujer y luego lo colocó en el Edén. Y lo colocó con un propósito, que desde Edén se extendiera el reino de Dios. Edén era el lugar donde Dios gobernaba especialmente. Y él, en este reino, el reino, digámoslo así, el patrón, el modelo del reino de Dios, era que el pueblo de Dios en este caso sería Adán y Eva. El lugar donde ellos iban a gobernar, iban a ser gobernados, sería el jardín del Edén. Y el gobierno de Dios sobre ellos sería la palabra de Dios. El mandato natural, pero también esta imposición positiva de no comer del árbol del bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer Adán y Eva? Vivir bajo la cobertura de Dios, bajo el gobierno de Dios, porque de alguna manera lo que nos muestra es que vivir bajo el gobierno de Dios es recibir las bendiciones de Dios, es estar en comunión con Dios y disfrutar de su soberanía, de su poder soberano. El problema ocurre en que este reino cayó, porque Adán y Eva prefirieron salir del poder o el gobierno soberano de Dios desobedeciendo el mandato de Dios. Adán y Eva prefirieron vivir la vida a su propio modo, no bajo el modelo del Señor, que era la obediencia. ¿Y qué ocurre? Se produce este reino perdido. ¿Ya? Y vamos a definir cada uno de estos brevemente. El reino perdido.
En el reino perdido ya no hay pueblo de Dios. En el reino perdido el lugar de Dios ya no hay porque fueron expulsados. Y en el gobierno de Dios lo que hay es una maldición, porque a causa de la desobediencia fue la maldición. Pero Dios promete una restauración del reino. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Él promete restaurar el reino. Entonces el reino cae, producto de la desobediencia de Adán y Eva, y ahora Dios promete un reino, y lo promete bajo la descendencia de Abraham. Recuerden nuestra definición de reino: el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y en este caso el pueblo de Dios sería la descendencia de Abraham. En segunda instancia, el lugar donde ellos iban el lugar de Dios para ellos era Canaán, y el gobierno de Dios eran las bendiciones incondicionales de Dios para el pueblo, de donde saldría también las bendiciones para el resto de las naciones. Entonces Dios promete, y le llamamos, el autor le llama el reino prometido. Y así vamos a llegar al cumplimiento, pero un cumplimiento parcial del reino de Dios, que se produce en la tierra prometida, con la nación de Israel como un pueblo. En este reino, lo que nosotros vamos a considerar, o que consideramos, es que es el cumplimiento es un cumplimiento parcial de este modelo de reino que Dios instauró en Edén. Y la nación de Israel será entonces una expresión parcial del reino de Dios. El pueblo de Dios serían los israelitas, el lugar de Dios sería Canaán, Jerusalén y el templo, y el gobierno de Dios sobre ellos sería su ley, la ley de Dios para el pueblo. La ley y el rey, la promesa de un rey. Y aquí vemos entonces una expresión parcial del reino de Dios. El punto es que este reino se pierde también por su desobediencia. Y el Señor los envía al exilio y ese reino casi desaparece. Lo único que vamos a encontrar en los profetas va a ser un reino profetizado y un remanente de la nación de Israel. Y en este periodo de los profetas, exilio y posexilio, el reino era el reino parcial, se constituye ahora de un reino profetizado, de un reino anunciado. Y en ese reino, de ese periodo, había un remanente de Israel, había un pueblo de Israel fiel al Señor. El lugar es la promesa del nuevo templo y la promesa del nuevo pacto. Y el gobierno de Dios sería también la promesa del nuevo pacto, la promesa del nuevo rey y la gran bendición. Pero ahora ya no solo para la nación de Israel, sino ahora para todas las naciones del mundo. Entonces vemos este desarrollo histórico a la luz de la Escritura del reino de Dios. Y ese reino prometido en el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento. Y aquí llegamos ya a la parte del Nuevo Testamento, a la parte ya más concreta de la manifestación del reino de Dios. Ese reino inicial, ese reino instaurado en Edén, ahora el Señor lo va a presentar, lo va a inaugurar con la venida del Señor Jesucristo. El reino presente entonces corresponde a que todas las señales profetizadas del reino, y las enseñanzas y los milagros del Señor Jesucristo, dan testimonio de que ese reino venía en la persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque el reino venía con el rey. ¿Me explico, no? El reino venía con el rey. Y a eso le conocemos o le llamamos el reino presente,
que técnicamente es el reino prometido en Génesis, que tiene su inauguración con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Profetizado es la expresión consumada de alguna manera del reino parcial y del reino anunciado o profetizado por los profetas en el periodo del exilio y post-exilio. Y vemos entonces que el reino de Dios, ahora ese profetizado, anunciado, ese que era el modelo del Edén, tiene su instauración, su origen en Cristo, porque Él es el reino y el rey. De esta manera llegamos a considerar lo siguiente, que ahora el pueblo de Dios es Jesucristo, el nuevo Adán. ¿Ya? Y luego voy a llegar un poquito más allá. El lugar de Dios es también Jesucristo, que es el verdadero tabernáculo de Dios y el verdadero templo de Dios. ¿Me estoy explicando? Y en tercer lugar, el Jesucristo también es el gobierno de Dios, porque Él es el mediador del nuevo pacto. Entonces, el reino presentado o el reino presente viene con la persona de Cristo. Y ahora ese reino es un reino que nosotros podemos llamar un reino proclamado. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo viene e inaugura su reino en su primera venida, Él asciende, pero deja a su pueblo para que este reino sea proclamado, para que este reino sea extendido. Y en este reino proclamado, el pueblo de Dios es el nuevo Israel, la iglesia del Señor, los creyentes judíos y gentiles. Y me voy a quedar con esa, porque ya abordamos este tema. Ya no es una nación étnica, sino que ahora todos aquellos que han venido a la fe en Cristo son este pueblo de Dios. ¿En qué lugar? Ahora el pueblo de Dios está en un lugar espiritual que se llama la iglesia de Dios. Ahí está. El creyente es individualmente el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios mora. Por eso creo que es bueno a lo mejor que podamos leer este libro, porque aborda un poco más detalladamente. Yo estoy solamente dando una panorámica de los reinos. Pero el lugar donde Dios habita, donde Dios mora ahora es el creyente y su pueblo, la iglesia. ¿Y cuál es el gobierno de este reino? Bueno, el nuevo pacto y el Espíritu Santo que está gobernando la vida de cada creyente. ¿Amén? Entonces, ahí vamos explicando el desarrollo. Y tenemos una consumación del reino, a lo que el autor le ha llamado el reino perfeccionado o el reino consumado en algunos otros autores que también utilizan. Donde ahora el pueblo de Dios es toda la familia de Dios, desde Génesis hasta el fin de los tiempos, que ha venido a la fe en el Señor Jesucristo y ha formado esta gran familia de Dios multinacional, multiétnica. ¿Cuál es el lugar de este nuevo reino, este reino perfeccionado? La nueva creación, la nueva Jerusalén, el nuevo templo en la nueva creación de Dios. ¿Y cuál es el gobierno de Dios en este reino? Es el trono de Dios y del Cordero y una bendición perfecta para siempre. Lo que ya hemos hablado y lo que nuestros hermanos han hablado, que es la era venidera, el siglo venidero, y en este caso la consumación del reino de Dios. Bien, lo que hemos planteado entonces es este desarrollo histórico del reino de Dios. Cuando pensamos en esta idea, venga tu reino, que fue la exhortación del Señor Jesucristo para la oración, es sobre este reino que debe consumarse. Bien, así que ya tenemos un panorama un poco más amplio acerca del reino de Dios. El desarrollo del reino entonces, desde el Edén hasta la nueva creación, y eso lo vemos a la luz de la Escritura.
Tenemos entonces ahora este propósito, poder verificar, confirmar a la luz de la Escritura si realmente el reino de Dios es eterno. Porque yo lo que le he mostrado es que es un reino que ha sido establecido inicialmente en Edén, que cayó y que Dios prometió restaurar y que ha restaurado en la persona de Cristo. Pero ¿será que Él tiene un reino eterno? Y ahí es donde queremos profundizar un poco. Y me van a ayudar un poco para leer algunos pasajes, hermanos. Aquí yo tengo solo una sección de este pasaje, pero vamos a Daniel capítulo 4, versículo 34 al 36. Vamos a ver la declaración de Nabucodonosor en el capítulo 4 acerca del poder soberano de Dios y cómo lo describe. Dice Nabucodonosor, y le voy a pedir a mi hermano Frank, por favor, tú me podrías después ayudar con la lectura de Daniel capítulo 6, versículos 26 al 28. Dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Conoce usted el pasaje de Nabucodonosor en su locura, pero cuando él se arrepiente, lo primero que necesita hacer es reconocer el gobierno soberano de Dios. Y él usa esta expresión que es el dominio del Señor, es un dominio sempiterno, y su reino por todas las edades. Esta idea del gobierno por sobre todas las edades, que está fuera del tiempo y que es eterno en su esencia. ¿Se acuerda lo que le mencionaba acerca de Babin? Babin decía que el reino de Dios es espiritual, es inmaterial, pero también que se ha manifestado. Entonces, lo que estoy tratando de plantear, hermanos, es que si bien hay un reino establecido que es el propósito divino del Señor y hay un reino escatológico, Dios gobierna por las edades a toda la creación. ¿Amén? Porque Él es el creador y Él recibe toda autoridad para gobernar por sobre toda su creación. No hay obstáculo, no hay nadie que pueda decir lo contrario. Él gobierna porque Él es el creador. Y como creador, toda la creación debe rendirle a Él adoración. Y esta idea de sempiterno es esta idea de que dura para siempre. Que nunca ha tenido un principio, que nunca ha tenido fin. ¿Me explico, no? Y eso es lo que Nabucodonosor expresa. Pero hay otro rey que también expresa algo similar. Mi hermano Frank, por favor. Daniel 6, 26 y 28. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué vemos acá entonces ahora en Darío? Otro rey, un rey persa. Declaraba el poder soberano de Dios, que su reino era por todos los siglos y que jamás
sería destruido. ¿Se da cuenta cómo los gentiles están visualizando el reino eterno de Dios? La nación de Israel se decía a sí mismo el reino de Dios, pero ahora los gentiles también tienen conciencia de este reino eterno de Dios. Vamos ahí también a Daniel capítulo 7, porque aquí ya hay una profecía, hay una declaración profética acerca de un reino futuro escatológico, que es la materialización de este reino eterno. Dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. El reino eterno entonces tendrá su expresión escatológica de manera concreta en el reino entregado al Hijo. ¿Ya? Esta es una profecía que habla acerca del Señor Jesucristo. A la luz de esto, el salmista dijo también lo siguiente. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y reina y domina sobre todos. El reino de Dios no se limita a un espacio físico. Aunque el espacio o este lugar donde Dios reina es una manifestación de ese reino que es eterno. Lo declaró Daniel. ¿Y qué podemos considerar? Algunas implicaciones de todo lo que hemos dicho acerca del reino de Dios. Bueno, el reino de Dios Dios siempre ha poseído el derecho de ser obedecido por toda su creación. Y eso lo vemos por este reconocimiento del pueblo de reyes gentiles. Dios también como soberano siempre ha sostenido la omnipotencia para hacer cualquier cosa con su creación. Él es el creador y Él también tiene toda potestad. Dios también ha mantenido el derecho en el cielo de ser el rey del universo, el rey de todo lo creado. Dios también ha ejercido no solamente su poder, sino también su providencia de acuerdo al propósito y todo lo que Él ha decretado de manera soberana. Entonces vemos que hay un reino eterno al que todas las criaturas, todas las naciones, toda la creación está sometida al gobierno de Dios. No obstante, hemos visto, de acuerdo al panorama, que hay una expresión concreta de este reino en este reino anunciado. Y aquí vamos a nuestra segunda sección, que es el reino de Dios, que es escatológico. Para los profetas que anunciaron el reino prometido, este reino profetizado, lo que ellos miraron era el cumplimiento de este reino futuro, de este reino que Dios establecería como manifestación de este reino escatológico, como manifestación de este reino. Hay un reino que viene, y lo leíamos, Daniel capítulo 2, versículo 44, dice lo siguiente: y en estos días estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Qué está viendo Daniel? Daniel está viendo un anunciamiento de un reino que viene, un anunciamiento de un reino escatológico, un reino que se va a levantar, y se va a levantar de la mano del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice Zacarías capítulo 14, versículo 9, y Jehová será el rey sobre toda la tierra, en aquel día será uno y uno será su nombre. Miren lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 28. Voy a leer la primera sección. Dice: Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos en Daniel, en Zacarías, vemos para Pablo, que hay un cumplimiento escatológico, un cumplimiento futuro de este reino que es anunciado. Sin embargo, la Biblia también nos muestra, y en el Nuevo Testamento se nos dice que este reino ya ha llegado. Entonces, ¿cómo podemos convivir con estas dos perspectivas? ¿Cómo podemos convivir con estos dos entendimientos? ¿Es un reino que viene o es un reino que ya llegó? Bueno, las dos cosas. Las dos. La Escritura nos muestra estas dos verdades. Es un reino que ya ha sido inaugurado en Cristo y que será consumado en su segunda venida. Y vamos a desarrollar esto. Y lo vamos a ver a la luz de este esquema. El reino eterno de Dios tiene una manifestación que pertenece al mismo reino eterno de Dios, que es el reino escatológico. Y ese reino escatológico tiene dos entendimientos a la vez. Y estamos aquí en esta idea dualista, ¿no? Que hay un reino eterno, pero hay un reino escatológico. Y ahora este reino escatológico ya ha sido presentado, ya ha llegado a nosotros, pero también tiene su consumación en la era venidera. Y aquí viene esta pregunta. Entonces, ¿este reino es pasado, presente o futuro? Y vuelvo a responder las dos cosas. Como dice mi hermano, sí. El reino es presente y de aquí viene este entendimiento teológico que se ha llamado el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. ¿Qué explica esto? Bueno, que el reino de los cielos sí ha llegado, pero también hay una consumación final. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, o sea, ya está con nosotros. Lucas 17, 21. El reino de Dios está entre vosotros. Mateo 12, 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios en la persona de Cristo. ¿Se acuerda que para el entendimiento judío, el reino de Dios, qué es lo que era? Un poder político, un poder físico, un poder donde el rey se sentara en el trono y comenzara a gobernar. Y Juan el Bautista tenía esta idea en cierta medida, porque cuando él está prisionero, envía a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha sido prometido o vendrá otro? ¿Y qué responde el Señor Jesucristo? ¿Qué veis? ¿Qué es lo que ven ustedes? Que se sanan los enfermos, que se echan fuera los demonios, y eso que el Señor podría haberle dicho: sí, soy yo. Pero Él dice: ¿qué es lo que ves? Y todas esas manifestaciones, ¿qué son? Expresiones del reino de Dios. ¿Sí? Son expresiones del reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué entendemos acerca de esto? El reino de Dios es un reino presente que ha venido en Jesucristo y ha sido inaugurado. Y vamos a llegar a una conclusión al final. George Ladd es un milenialista histórico, pero tiene una buena comprensión de esto. Dice: antes de la aparición escatológica del reino de Dios, al final de la era, que es lo que nosotros estamos diciendo, este reino futuro, el reino de Dios se ha vuelto dinámicamente activo entre los hombres en la persona y misión de Jesucristo. Dios ha manifestado su gobierno, su reino, para llevar a los hombres antes de la era escatológica las bendiciones de su reino redentor. Ladd, ¿qué nos está diciendo? Que en la primera venida del Señor Jesucristo, todos los que venimos a la fe en el Señor podemos experimentar las bendiciones del reino venidero en Cristo. ¿Sí? Podemos disfrutarla. Por lo tanto, cuando hablábamos de la superposición de las eras, ¿se acuerdan? Nuestro hermano Sebastián, me parece que hablaba acerca de esta superposición de las eras. Y en esta era donde está la iglesia, podemos experimentar las bendiciones del reino de Dios, del gobierno eterno de Dios, donde gobierna Dios desde el cielo a su pueblo, en cada uno de ellos individualmente, por medio de su Espíritu Santo.
Sam Storms dice lo siguiente: la manifestación del reino, primero como se cumple dentro de la historia en el primer advenimiento del Hijo, por el cual Satanás fue derrotado y los hombres y mujeres son llevados a la experiencia de las bendiciones del reino de Dios. Lo que la Escritura nos muestra es que de manera en que Cristo inicialmente inicia su reino y derrota a Satanás, y ahora el Evangelio puede ser proclamado al resto de las naciones, y de esta manera la derrota de Satanás evidencia que el reino de Dios ya ha sido instaurado. Y como decía el mismo Señor Jesucristo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino a vosotros, porque esa era una señal del reino. Otra enseñanza es que la presencia del rey nos da claridad de que ese reino también ha sido presentado, de que ese reino ya ha sido establecido. Volvemos a la idea, de manera inaugural. Falta su consumación. Dice el Señor Jesucristo respondiendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y lo que notamos entonces que la presencia del rey nos muestra a Cristo entronizado o a Cristo en el trono. Y si Cristo está en el trono, entonces el reino ha llegado. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. El pasaje del discurso del apóstol. Y vamos a enfocarnos en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 28. Creo que es el versículo 20, ¿no? Ahí es 20, se ve, parece 8, pero es 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí relacionamos lo que nuestros hermanos ya han compartido acerca del siglo venidero. Cristo está sentado en su trono en este siglo como la antesala del reino venidero. ¿Bien? Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su pueblo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Vemos entonces que Cristo está sentado en su trono y nosotros estamos, sus súbditos estamos, Él gobierna sobre nosotros, estamos bajo su gobierno, bajo su poder soberano. Y Él ha puesto a Satanás por estrado de sus pies, aunque en el reino final, en el reino escatológico, habrá una derrota definitiva del mal y de Satanás. Pero ya eso ha sido un momento que ha experimentado el reino presente. Ahora, hemos hablado acerca del reino presente. Vamos a desarrollar la idea del reino, del reino escatológico o venidero. Dice Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: de esta manera oraréis, y sabemos, y la petición de venga tu reino declara una verdad, y es que este reino ha sido inaugurado, pero todavía tiene su cumplimiento final. Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 24, dice: luego al fin,
cuando entregue el reino de Dios al Padre, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hoy día estamos en esta dualidad, hermanos, en esta circunstancia en la cual participamos del reino venidero de Dios en Cristo, pero todavía luchamos con la mundanalidad, con el pecado y con las maldiciones del reino caído, del reino en el cual está toda la creación a causa del pecado. Sin embargo, hay una esperanza para el pueblo del Señor, que un día seremos librados de esas todavía ataduras al reino caído para experimentar por completo y en su totalidad las bendiciones del reino eterno, las bendiciones del reino celestial. Entonces, la enseñanza que nos muestra la Escritura es esta. Experimentamos el reino de Dios en la persona del Señor Jesucristo, pero también esperamos una redención futura y una expresión determinante y final del reino de Dios. Sam Storm habla acerca de esto y dice, otro momento decisivo, o el momento decisivo, es la venida del reino que es consumada al final de la historia del segundo advenimiento del Hijo, cuando finalmente y para siempre destruirá a sus enemigos, librará a su pueblo y toda la creación del mal y establezca su gobierno eterno en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Cristo ha derrotado a Satanás en la cruz y ha sido levantado en el trono de Dios y desde allá gobierna a su pueblo, la iglesia del Señor. Pero esperamos con ansias el reino eterno, donde seremos librados de todas las ataduras de nuestro pecado y viviremos para siempre con Él en la nueva Jerusalén, esta nueva creación, para vivir bajo el gobierno eterno de Dios y disfrutar de todas las bendiciones y estar bajo su cuidado. Entonces, hermanos, podemos ver que el reino que viene es un reino que ahora viene con poder y gloria y que ha entrado en este mundo ya de una forma oculta, como dice Sam Storm, para que en secreto los hombres puedan entrar a este reino. ¿Cómo entran a este reino? Por la predicación del Evangelio del Reino. Y todos los que creen son ahora súbditos de Dios, súbditos de Cristo, para poder disfrutar las bendiciones del reino venidero en este tiempo. Entonces, nuestro esquema queda de la siguiente manera. Este es el reino escatológico. Y en la primera venida tenemos esta idea del reino que ha venido. Y en la segunda venida tenemos esta idea del reino que vendrá o del reino consumado, para disfrutar eternamente en la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, llegando ya a la parte final, necesitamos entender, ¿es el reino de Dios eterno o escatológico? Ambas. ¿Y este reino escatológico ya llegó a nosotros o llegará? Ambas. ¿Bien? Porque son verdades que la Escritura nos muestra y podemos disfrutarlas. Hay algunas perspectivas equivocadas acerca del reino. Hay algunas perspectivas equivocadas acerca del reino. Por ejemplo, algunos consideran que la identidad y esencia del reino escatológico es solamente futura. Es solamente proyectándose hacia el tiempo de la consumación del reino. El problema es que quien entiende el reino solamente futuro pierde de vista la realidad presente del reino de Dios. ¿Sí? La realidad presente. Y pasa por alto lo que la Escritura misma nos muestra, que el reino ha llegado a nosotros y que también vendrá. Otros han pensado que el reino fue pospuesto para una etapa futura a causa del rechazo de los judíos.
Y por aquí ya podríamos entrar en esta línea dispensacional que hace esta separación entre Israel y la iglesia, entendiendo que hay la necesidad de tener un reino físico para la nación de Israel. Pero ya hemos hablado acerca de esto, que la profecía del Antiguo Testamento, particularmente acerca del reino, lo que nos ha dicho es lo siguiente, que en este reino no solo habrán judíos, sino que también gente de todas las naciones. Y por otro lado, no es que los judíos hayan entorpecido los planes de Dios acerca del establecimiento de su reino, sino que ahora el reino de Dios fue transferido a los gentiles. Mire lo que dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto dentro de él. Entonces, lo que nosotros miramos aquí es que no hay un reino futuro debido a que el pueblo judío rechazó a Cristo, sino que el reino fue transferido a la iglesia. Por otro error también, que algunos reconocen de que Cristo sí está reinando, pero que no está reinando en el trono de David. Eso también es un error. La Escritura nos muestra de que Cristo es el Hijo de David y Él es el Rey. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 30 y 31. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le ha dado... Bueno, Pedro está citando el Salmo. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le ha dado y jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Lo que está hablando es que David miró y vio a alguien tomando el trono. Y este es Cristo que se levantó y que se sentó en su trono, y que, producto de su resurrección, tiene derecho a llegar al trono. Entonces, mis hermanos, concluyendo, tener una idea equivocada acerca del reino podría llevarnos a estos errores, a un error solamente futuro, y no nos deja ver la perspectiva presente del reino de Dios. Por lo tanto, conclusiones. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios, el reino de Dios, donde Dios gobierna hoy en día, vive con una esperanza activa en el reino venidero. Porque nuestra mente, nuestro corazón, tiene que estar puesta en lo que está por venir y no aquí en la tierra. Porque nuestra esperanza es futura. Nuestra esperanza es ser libres de las ataduras del pecado y de nuestra carne para poder experimentar por completo el reino y el gobierno de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios vive esperanzado. Segundo aspecto, la vida cristiana vive en esta tensión entre el reino de Dios, pero también esperamos la redención final. Y es por eso que nosotros necesitamos ver que debemos contribuir a nuestra vida cristiana con disciplinas espirituales que busquen someternos al gobierno de Dios hoy y no esperar en el futuro. Hoy Dios está al gobierno. Y por último, esta misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Extender el reino, para que todos aquellos que creen en Cristo puedan entrar a este reino en esta era y poder disfrutarla eternamente cuando Él venga en su segunda venida. ¿Se da cuenta que esto nos lleva a la práctica? ¿Se da cuenta que esto nos lleva a pensar? Dios reina. Pregunto, para usted, hermano, ¿reina Cristo en tu vida? ¿Reina el Señor en tu corazón? ¿O estás viviendo todavía en este reino caído? Y por otra pregunta te digo, hermano, ¿anhela la esperanza gloriosa del reino eterno? Donde seremos librados de todo nuestro pecado para vivir bajo el gobierno eterno de Dios y recibir todas sus bendiciones, porque es el lugar donde el pueblo de Dios puede estar seguro. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Voy a dejar
unos minutitos si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, hermanos, y si no estaríamos orando para finalizar. Mi hermana... No, más que nada un comentario, que la esperanza que tenemos, que si bien es cierto, es futura en el reino establecido en el tiempo, también esa esperanza es presente, porque Él viene a, digamos, derribar toda maldición que se estableció con la caída del pecado. Entonces nosotros ahora, en el presente, nuestro matrimonio, nuestras familias, podemos disfrutar de esa esperanza que es concreta, fiel y verdadera. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Muy bien. ¿Algo más, hermanos, que podamos aportar, comentar? Mi hermano... Pero responden los pastores en el break. Anoten, siervo, anote, por favor. El libro de Babi, cuando habla del reino parcial, no me quedó claro mucho el reino parcial, ¿cómo lo explica como lo ve Babi? Sí, Babin lo que dice... Bueno, hay que entender un poco el contexto de Babin. El contexto de Babin es... hay un libro que se llama El reino de Dios de Babin. Es delgadito. Es duro, sí, pero es delgadito. El contexto de Babin es, como neocalvinista, tiene que oponerse a toda la teología liberal del siglo XX, 19-20. Entonces, claro, ¿cuál era la dinámica de los cristianos en aquel entonces? Era de que lo terrenal era lo que ellos podían experimentar y estaba bien y daba lo mismo, y lo espiritual era algo ajeno. Entonces, lo que Babin va a plantear es que el reino de Dios es un reino inmaterial que gobierna toda la esfera, pero que también por poderes sobrenaturales de Dios, ese reino se presenta a nosotros de manera concreta en esta expresión escatológica. Él no habla del reino parcial, sino que de que sí, efectivamente habrá un reino escatológico en el tiempo futuro. No tanto al punto de reino parcial. ¿Ya? La pregunta del hermano, usted la responde. Para complementar, claro, el reino parcial, como aparecía en la diapositiva, era el pueblo que estaba relacionado con el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Se acuerda la Sí, sí. Entonces, relacionándolo con la idea de pacto, el Señor hizo un pacto mosaico que finalmente necesitaba el pacto davídico. Y en el pacto davídico, que es parte de este reino parcial, pacto mosaico, pacto davídico, esto engloba el pacto parcial, o sea, el reino parcial. Podemos ver que David reina, pero no es el rey. Claro. O sea, ahí está parcial, falta el reinado de Cristo. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, oramos y vamos a tener otro tiempo de break. Padre amado, gracias le damos por esta mañana, gracias por la enseñanza en su palabra.